hijo rompió la regla más importante de la escuela y salvó 30 vidas. La subdirectora me llamó a las 10:47 de la mañana, un jueves de noviembre. Me dijo que mi hijo, Ethan, estaba bajo custodia de emergencia por haber violado el protocolo 1 durante un encierro. Cuando mencionó custodia de emergencia, sonó como si hubiera llevado un arma, como si fuera peligroso. Yo estaba en plena junta de personal en el hospital, donde soy administradora de enfermería, pero les avisé que tenía que salir de inmediato. El trayecto desde el Hospital General del Condado hasta la Academia Riverside me tomó 18 minutos, atravesando el tráfico del mediodía. Todo el camino fui intentando entender qué rayos era ese protocolo 1. Ethan tiene 15 años, siempre ha sido estudiante de cuadro de honor, corredor de campo traviesa, de esos chavos que todavía me llaman diario después de clases para contarme cómo les fue. Nunca rompe las reglas, y mucho menos algo tan grave como para terminar en custodia de emergencia. La Academia Riverside está en un terreno de 43 acres. Antes era una granja. Hace 5 años demolieron la prepa vieja y construyeron este campus moderno del que todo el pueblo se siente orgulloso. Sistemas de seguridad de última generación, protocolos avanzados, detectores de metales en cada entrada, guardias armados, puertas reforzadas, ventanas a prueba de balas, credenciales con rastreador GPS para cada alumno. Cada trimestre hacían simulacros de encierro tan completos que, según decían, superaban hasta los lineamientos federales. El lema de la escuela era, literal, seguridad a través de la vigilancia. Por eso la llamada me dejó tan descolocada. Cuando llegué, la oficina principal era un caos. Padres amontonados, unos llorando, otros gritando. Los empleados se veían rebasados y asustados. Reconocí algunas caras de las juntas de padres y de eventos. Estaba la mamá de Carol Brennan, el rímel todo corrido, el papá de los gemelos Okafor discutiendo a gritos con la recepcionista. Por las puertas de cristal al área administrativa, vi policías y paramédicos yendo y viniendo apurados. Sentí un nudo en el estómago. Esto era mucho más que una simple regla rota. Algo grave había pasado para que hubiera servicios de emergencia y padres en shock. Me acerqué al mostrador y le dije a la recepcionista que era el papá de Ethan. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación y me dijo que la subdirectora Deborah Vance me atendería en cuanto pudiera. La oficina de la señora. Vance era chiquita y se sentía todavía más apretada con 2 policías parados al fondo. Ella, una mujer de unos 50, con el cabello gris bien recogido, tenía esa vibra de administradora estricta, de esas que manejan la escuela como si fuera cuartel. Solo la había visto una vez, en la orientación del primer año, y se la pasó 45 minutos hablando de reglamentos y políticas de cero tolerancia. Me hizo una seña para que me sentara, sin siquiera mirarme a los ojos. Uno de los policías, joven, se presentó como el sargento Michael Riley. La otra, una mujer mayor, era la capitana Nina Foster. Eran del departamento del alguacil del condado, no de la policía local, lo cual dejaba claro que el asunto era en serio. La señora Vance cruzó las manos sobre el escritorio y dijo que teníamos que hablar sobre lo que hizo Ethan durante el simulacro de encierro esa mañana. Le pregunté qué había pasado y me explicó que a las 9:15 la escuela inició un simulacro de encierro protocolo 1. Como parte de su capacitación trimestral. El protocolo 1 es el nivel más alto. Simula una situación de amenaza real, donde todos, alumnos y personal, deben irse de inmediato a los salones seguros y quedarse ahí hasta que las autoridades den luz verde. Los salones seguros son cuartos reforzados, sin ventanas y con provisiones, diseñados para ser imposibles de abrir desde fuera. Durante el protocolo 1, nadie puede salir, pase lo que pase, sin excepciones. Esa regla se la habían grabado a fuego a todos desde el primer día. Los papás firmamos consentimientos. Los chavos practicaron decenas de veces. Todos sabían qué hacer. Ya adentro, nadie sale hasta que alguien autorizado venga por ellos. Ethan rompió esa regla. La señora Vance me enseñó un video de las cámaras de seguridad. Eran las 9:23, 8 minutos después del inicio. Se ve un pasillo, vacío y en silencio. De repente, una puerta se abre de golpe y empiezan a salir alumnos, corriendo, algunos con la cara desencajada. Van saliendo 32, según la señora Vance, todos del salón C207, que era el salón seguro 7. Al frente iba Ethan, que logró convencer a los otros 31 de abandonar el salón seguro en pleno simulacro de amenaza activa. El video los muestra saliendo por las escaleras de emergencia, empujando las puertas y desapareciendo. La señora Vance dijo que evacuaron todo el edificio, salieron por una puerta de emergencia y se reunieron en el estacionamiento. Le pregunté cuál era el problema si solo era un simulacro. El sargento Riley me contestó que el detalle es que Ethan no podía saber si era simulacro o real, porque justo la idea del protocolo 1 es que reaccionen como si fuera una amenaza real, sigan todo al pie de la letra y esperen a ser rescatados.
Al decidir salir del salón seguro y llevarse a todos los demás, Ethan, según ellos, ignoró por completo los procedimientos y además influyó en otros 31 para romper el protocolo, poniendo en riesgo a todos. En una situación real, sus acciones podrían haber sido peligrosísimas para todos. La capitana Foster comentó que estaban investigando si Ethan actuó solo o si había algún tipo de acuerdo entre los estudiantes para arruinar el simulacro. Me preguntó si tenía idea de por qué Ethan querría poner en duda los protocolos de seguridad de la escuela. Le contesté que seguramente había un malentendido. Ethan no era de esos chicos problemáticos. Al contrario, era tan apegado a las reglas que a veces resultaba desesperante. No era del tipo que, no más porque sí, iba a saltarse el protocolo de seguridad más importante de la escuela. El rostro de la señora Vance se endureció y dijo que a Ethan ya le habían dado varias oportunidades para explicar su comportamiento, pero él insistió en no decir nada sin un papá presente, lo cual era su derecho, pero hacía que todo pareciera como si hubiese planeado algo. Los otros 31 estudiantes aseguraron que simplemente siguieron a Ethan sin pensarlo mucho. Ninguno supo explicar por qué confiaron más en lo que él decía que en lo que les habían enseñado durante años. Todo el asunto parecía indicar o una falta total de sentido común, o que de plano lo hicieron con mala intención, y la señora Vance apostaba por esta última opción. Me explicó que en ese momento, Ethan estaba en el salón de intervención en crisis, esperando a que yo llegara. Después de hablar con él, decidirían si había castigo y si cabía la posibilidad de expulsión, incluso si se debía presentar una denuncia penal por poner en riesgo a los demás de manera imprudente. Me acompañaron por un pasillo hasta un cuartito con una mesa y 4 sillas. Ethan estaba solo, todavía con su gafete de la escuela, se veía cansado, pero no asustado. Cuando me vio, se paró de inmediato y me dijo que podía explicarlo todo. La señora Vance le dijo que justo para eso estábamos ahí. Y todos nos sentamos mientras la capitana Foster prendía una grabadora digital. El cuarto se sentía sofocante, demasiado caliente y muy apretado. Ethan me miró y me preguntó si confiaba en él. Le respondí que claro que sí. Asintió despacio y me pidió que entonces confiara en que lo que hizo era necesario, que no tuvo opción y que quedarse en ese cuarto seguro habría sido mortal para todos los que estaban ahí dentro. La señora Vance quiso interrumpir, pero la capitana Foster levantó la mano y le pidió a Ethan que empezara desde el principio y nos contara bien qué había pasado. Ethan dijo que la alarma de encierro sonó a las 9:15, tal como había dicho la señora Vance. Estaba en la clase de química avanzada, junto con otros 31 compañeros cuando llegó la alerta. Su maestro, el señor Philip Novak, activó el protocolo 1 en cuanto escuchó la alarma. Apagó las luces, cerró la puerta del salón y les pidió a todos que se metieran rápido al cuarto seguro que estaba junto al salón. Esos cuartos seguros se construyeron cuando hicieron la escuela. Son áreas adentro a las que solo se puede entrar por una puerta reforzada desde salones específicos. El cuarto seguro 7 medía más o menos 4.5 por 6 metros. Tenía paredes de concreto, ni una sola ventana, y solo una rejilla de ventilación cerca del techo. El señor Novak hizo exactamente lo que le enseñaron. Metió a todos en el cuarto en menos de minuto y medio. Cerró la puerta con una chapa electrónica que solo se podía abrir desde afuera por seguridad o emergencias, y les pidió que se sentaran contra la pared, en silencio, a esperar. Ethan contó que los primeros 5 minutos todo estuvo tranquilo. Todos estaban callados, aunque algunos mandaban mensajes a sus papás, rompiendo la regla de no usar el celular en los encierros. El señor Novak no les quitaba el ojo a las alertas que le llegaban a su tableta y todos seguían el protocolo al pie de la letra. De pronto, Ethan notó algo raro. La rejilla de ventilación, que se supone debía estar echando aire, estaba completamente quieta. Veía las láminas, pero no sentía ni tantito aire. Se lo mencionó al señor Novak, pero él solo le dijo que guardara silencio y no distrajera. Ethan no podía sacarse el asunto de la cabeza. En ese cuarto, con 33 personas contando al maestro, respirando todos dentro de una caja de concreto sellada sin ventilación, miró el reloj, hizo cuentas. El cuarto tenía unos 85 metros cúbicos, 33 personas respirando unas 12 veces por minuto. ¿Cuánto tiempo antes de que se acabara el oxígeno? Él trató de tranquilizarse y pensar que el sistema estaba bien diseñado, pero pasaron 2 minutos y notó que todos empezaban a acalorarse. Algunos se abanicaban. Una persona se quejó de mareo. El señor Novak dijo que solo era ansiedad y les pidió hacer respiraciones profundas, pero Ethan se dio cuenta que eso era justo lo peor si ya había poco oxígeno. Volvió a ver la rejilla y nada, ni señal de vida. Se levantó y le dijo al maestro que algo andaba mal con el aire. El señor Novak le ordenó tajante que se sentara y que dejara de asustar a los demás, pero en ese momento una chava, Rebecca Okafor, dijo que sentía que no podía respirar bien. Un chavo, Thomas Chen, se quejaba de dolor de cabeza. En eso, otros 3 empezaron a decir que se mareaban y les daban náuseas. El cuarto estaba cada vez más caliente. Algo andaba realmente mal. Ethan contó que fue a la puerta y trató de abrirla, pero estaba cerrada por fuera, como debía ser. Tocó fuerte, gritó,
pero nadie escuchó. El protocolo 1 significaba que no había nadie en los pasillos. Todos estaban encerrados o ya se habían ido. Nadie iba a pasar a checar. Se volvió hacia el maestro. Le dijo que necesitaban salir porque la ventilación no servía y la gente ya tenía síntomas de falta de oxígeno. El maestro, firme, le contestó que el protocolo 1 era absoluto, que no podían salir bajo ninguna circunstancia, aunque entraran en pánico o se sintieran mal. Esas reglas existían para proteger vidas y romperlas podía costarle su trabajo o la expulsión a cualquiera. Le ordenó a Ethan que se sentara ya. En vez de hacerle caso, Ethan sacó el celular que había colado a escondidas porque le gustaba escuchar música de regreso a casa. La señora Vance lo interrumpió para decir que por eso los celulares estaban prohibidos en los encierros, porque los estudiantes tomaban decisiones sin permiso, en vez de obedecer a quienes sabían qué hacer. Ethan la miró con una cara que nunca le había visto, fría, de adulto, y le respondió que, si hubiera seguido esa regla, 33 personas estarían muertas. La cara de la señora Vance se puso roja, pero la capitana Foster le pidió a Ethan que siguiera. Contó que buscó en su celular los síntomas de intoxicación por dióxido de carbono y falta de oxígeno. Mareo, náusea, dolor de cabeza, el corazón a 1000 por hora, confusión. Varios estudiantes ya tenían esos síntomas y apenas llevaban 8 minutos encerrados. El cuarto seguro supuestamente estaba hecho para aguantar a la gente hasta 2 horas en caso de una amenaza prolongada. Pero si la ventilación no servía y seguían atrapados, en media hora todos iban a estar inconscientes y en 1 hora, muertos. Tenía que sacarlos de ahí. Le explicó todo esto al señor Novak, le enseñó los resultados de la búsqueda en el celular y le señaló a los estudiantes que ya se veían muy mal. El señor Novak titubeó. Ethan notó la duda en su cara. Pero después, el señor Novak soltó que el protocolo existía por algo, que nadie podía confirmar que la ventilación de verdad estuviera fallando, que tal vez los síntomas eran puros nervios, y que salir del cuarto seguro durante el protocolo 1 iba contra la regla más importante de la Academia Riverside, que si salían y si había una amenaza real en el edificio, todos podían morir, y que si se quedaban y Ethan se equivocaba, solo iban a estar incómodos 1 hora. Según él, lo más seguro era quedarse. Fue ahí cuando Ethan se dio cuenta de que el señor Novak prefería ver a todos asfixiarse antes que romper las reglas. Entonces Ethan tomó la decisión. Se subió a una silla y revisó la cerradura electrónica de la puerta, que funcionaba con un imán y requería un código desde afuera, pero tenía un mecanismo de emergencia escondido detrás de un panel pequeño arriba del marco, que solo encontrabas si sabías dónde buscar. Ethan sabía, porque había ayudado a su tío a instalar sistemas parecidos en vacaciones de verano. Quitó el panel, ubicó la palanca de liberación manual y la jaló. Se escuchó un clic fuerte y el sello magnético se soltó. El señor Novak le gritó que se detuviera, pero Ethan ya había abierto la puerta. Enseguida entró el aire fresco. La diferencia de temperatura era bestial. El cuarto estaba por lo menos 15 grados más caliente que el pasillo. Los estudiantes que estaban cerca de la salida suspiraron de alivio al sentir el aire en la cara. Ethan contó que el señor Novak lo agarró del brazo e intentó jalarlo, diciéndole que por eso todos iban a ser expulsados. Ethan miró a los demás, notando a cuántos ya estaban pálidos y sudando. Algunos apenas se mantenían en pie. Cruzó miradas con Rebecca Okafor y le preguntó si confiaba en él. Ella ni dudó y asintió. Preguntó quién prefería quedarse sin ventilación o salir para estar a salvo. Todos se fueron hacia la puerta. El señor Novak se quedó un momento, dudando si quedarse solo o seguirlos. Al final los siguió, pero no dejó de repetir que estaban rompiendo el protocolo y que se iban a meter en serios problemas. Ethan los llevó a toda velocidad por el pasillo hacia las escaleras de emergencia, porque sabía que cada segundo contaba si su teoría sobre el oxígeno era cierta. Bajaron hasta la planta baja y salieron por una puerta de emergencia, lo que desató las alarmas en todo el edificio. Apenas salieron, según Ethan, al menos 6 estudiantes se desmoronaron en el pasto, jadeando y llorando. Rebecca vomitó. A Thomas Chen le empezó a sangrar la nariz, que Ethan sabía era señal de falta grave de oxígeno. Otros ni sabían dónde estaban, totalmente confundidos y desorientados. El señor Novak de inmediato llamó a seguridad para reportar que los estudiantes se habían salido sin permiso, violando el protocolo 1. En menos de 3 minutos llegó el equipo de seguridad junto con la señora Vance y nos acorralaron en el estacionamiento. Ethan trató de explicar lo que pasó con la ventilación, pero nadie lo quería escuchar. La señora Vance gritaba que habían roto las reglas y arruinado el simulacro. Seguridad separó a Ethan y lo llevaron a la oficina. Eso fue hace 2 horas. Desde entonces ha estado bajo custodia, esperando que llegue yo, mientras la señora Vance y la policía deciden de qué lo van a acusar. La capitana Foster preguntó si Ethan tenía pruebas de que la ventilación fallaba. Ethan respondió que tenía todo documentado en su celular. Se lo mostró y le enseñó las fotos que tomó. Primero, un acercamiento a la rejilla donde claramente no había movimiento de aire, aunque se suponía que sí. Grabó un video donde
se ve que los papeles frente a la rejilla ni se mueven. Sacó una foto al termostato marcando 87 grados, algo peligrosísimo en un espacio cerrado. También tomó fotos de los estudiantes con síntomas, caras pálidas, sudor, una chica casi inconsciente. Grabó una nota de voz explicando sus observaciones y la decisión que tomó. Finalmente, fotografió el mecanismo de emergencia y registró la hora, 9:23 am, todo con hora y ubicación. Había dejado un registro completito mientras tomaba la decisión más complicada de su vida. La señora Vance quiso quitarle el celular, pero la capitana Foster lo impidió. Ella revisó con atención las fotos y luego llamó al sargento Riley para que las viera también. Hubo una mirada entre ellos que reconocí perfectamente, porque en mis años en la administración hospitalaria era la misma que poníamos cuando descubríamos un error grave en el equipo. La capitana Foster preguntó cuándo fue la última vez que inspeccionaron los sistemas de ventilación de esos cuartos. La señora Vance dijo que mantenimiento los revisaba cada trimestre y que la última vez había sido hace 6 semanas. La capitana Foster pidió ver los registros en ese instante. La señora Vance llamó a su asistente para que trajera los archivos. El ambiente se puso pesadísimo mientras esperábamos. Ethan no se movía. Solo veía sus manos. Yo apenas estaba cayendo en cuenta de lo que había hecho y por qué, y entre más lo pensaba, más me enojaba por cómo lo trataron después de, probablemente, haber salvado vidas. El asistente llegó con una tableta con los registros abiertos. La señora Vance se la dio a la capitana Foster, quien los revisó y enseguida se le endureció la expresión. Giró la tableta hacia el sargento Riley y le señaló algo. Él soltó una maldición en voz baja. La capitana Foster le preguntó a la señora Vance por qué el registro del cuarto seguro 7 decía que el sistema de ventilación llevaba 6 semanas marcado como no funcional, con una nota de que las reparaciones estaban programadas, pero no se habían hecho. A la señora Vance se le fue el color de la cara. Tomó la tableta y la observó como si pudiera cambiar lo que decía si la veía el tiempo suficiente. Luego aseguró que debía haber un error, que a ella nunca le avisaron de ningún problema con la ventilación y que cualquier salón con fallas en el equipo se habría sacado de uso de inmediato. La capitana Foster preguntó quién era el encargado de revisar esos reportes y autorizar las reparaciones. La señora Vance contestó que era el jefe de mantenimiento, Gordon Ramsay, quien le reportaba directamente a la directora Diane Montgomery, pero insistió en que si hubiera existido un problema de seguridad en algún salón seguro, se habría atendido de inmediato por los canales correspondientes. No había manera de que un sistema de ventilación averiado se quedara así durante 6 semanas, y menos en plena temporada de simulacros. La capitana Foster preguntó dónde estaba Gordon Ramsay en ese momento, así que la señora Vance marcó a mantenimiento. Luego de una llamada larga, donde se le fue transformando la cara de confundida a alarmada, colgó y nos informó que Gordon había reportado enfermedad esa mañana y no se había presentado en los últimos 3 días. El personal comentó que últimamente lo notaban muy estresado, pero él nunca quiso decir qué pasaba. La capitana Foster y el sargento Riley intercambiaron una mirada. Entonces la capitana dijo que era urgente hablar con la directora Montgomery y revisar todo el papeleo de mantenimiento y reparaciones de los salones seguros. La oficina de la directora quedaba en el 3er piso, pero llegó en 5 minutos tras llamarla, algo agitada y fuera de su rutina. Tendría poco más de 40 años. Siempre impecable, ese tipo de directora que se gana la fama de tener la escuela más segura del estado. Incluso había recibido premios por los protocolos de seguridad de Riverside y salido en revistas especializadas. Los papás la adoraban porque prometía que sus hijos estarían a salvo pasara lo que pasara. Se sentó en el escritorio de la señora Vance y preguntó cuál era la emergencia. La capitana Foster le mostró los registros de inspección del Salón 7 y en cuanto la directora Montgomery los vio, su seguridad desapareció al instante. Dijo que eso no podía ser, que ella misma revisaba todos los reportes de seguridad y que si un salón seguro tenía la ventilación descompuesta, habría sido prioridad máxima. Sacó su propia tableta y entró a la base de datos de mantenimiento de la escuela. Tras varios minutos de revisar y comparar, la directora Montgomery soltó algo que me puso la piel de gallina. Los registros oficiales decían que el sistema de ventilación del Salón Seguro 7 estaba en perfecto estado y que la última revisión, hace 6 semanas, no reportó ningún problema. Pero los papeles que le mostró la capitana Foster venían de otro sistema, aparentemente del registro personal de Gordon Ramsay, donde anotaba el estado real del equipo y las diferencias con lo reportado oficialmente. La directora Montgomery explicó que Gordon llevaba 23 años en el distrito y siempre había sido de fiar, aunque tenía fama de obsesivo con la documentación. Ella pensaba que eso de llevar registros dobles era exagerado, pero no le veía mayor problema. Ahora parecía que él había estado documentando todas las discrepancias entre la realidad y los reportes oficiales. Empezó a revisar otros registros personales de Gordon y le temblaban las manos. El Salón 7 no era el único caso. Los archivos de Gordon mostraban que 9 de los 12 salones seguros de la escuela tenían problemas de ventilación, desde falta de flujo de aire hasta fallas totales.
3 salones tenían mecanismos de salida de emergencia que no servían y 2 más tenían chapas electrónicas que a veces no se desactivaban. Varios estaban marcados como urgentes desde hacía más de 4 meses. Ninguna de esas reparaciones se había hecho, pero en la base de datos oficial, la que veían la directora y el consejo escolar, todo aparecía perfecto, con mantenimientos y revisiones en orden. Alguien había estado alterando los registros de inspección. Alguien estaba mintiendo sobre la seguridad de los sistemas que debían proteger a los estudiantes en caso de emergencia. La directora Montgomery estaba a punto de perder la compostura. Le pidió a la señora Vance que intentara localizar a Gordon Ramsay de inmediato, aunque estuviera enfermo, porque necesitaban respuestas ya. Gordon no contestó ni el celular ni el teléfono de casa. La señora Vance marcó al número de emergencia y le respondió su hija, quien confesó que no sabía nada de su papá desde hacía 2 días y ya empezaba a preocuparse. Dijo que llevaba meses actuando extraño, estresado y paranoico, y que alguna vez mencionó problemas en el trabajo de los que no podía hablar. La directora Montgomery se levantó y dijo que había que revisar personalmente cada salón seguro del edificio en ese momento. La capitana Foster estuvo de acuerdo y aseguró que sus oficiales ayudarían. La señora Vance avisó por el altavoz que el simulacro de encierro había terminado y que todos los alumnos debían regresar a clases normales. Entonces ella, la directora Montgomery, la capitana Foster, el sargento Riley y el equipo de seguridad comenzaron a inspeccionar uno por uno los salones seguros. Ethan y yo tuvimos que esperar en la oficina de la señora Vance, quien se quedó con nosotros, no tanto para vigilarnos, sino porque no confiaba en que no fuéramos a salir corriendo. Media hora después, regresaron todos. La directora Montgomery estaba lívida. La capitana Foster traía una expresión seria, como si se hubiera confirmado lo que temía. La señora Vance se dejó caer en la silla y se cubrió la cara, y el sargento Riley ya estaba pidiendo refuerzos. La capitana Foster explicó lo que encontraron. 9 salones seguros tenían sistemas de ventilación que no funcionaban o no daban abasto. 3 tenían salidas de emergencia atoradas o descompuestas. 2 tenían cerraduras electrónicas que no se podían abrir desde fuera sin ayuda. Y 1, el número 4, tenía un sistema que jalaba aire directo del cuarto de calderas. Así que en pleno invierno, durante un simulacro, el salón se llenaría de monóxido de carbono. Todos los salones tenían registros oficiales que aseguraban que todo estaba en orden, pero los registros personales de Gordon detallaban fallas graves y reparaciones pendientes. El capitán Foster explicó que si Ethan no hubiera desobedecido el protocolo 1 y el simulacro hubiera durado los 90 minutos que estaban previstos, lo más probable es que, siendo conservadores, entre 15 y 20 estudiantes se habrían desmayado por la falta de oxígeno. Varios habrían acabado en el hospital y, en el peor de los casos, con lo del monóxido de carbono en el salón 4, todos los que estaban ahí habrían muerto. La decisión de Ethan de evacuar el salón seguro 7 no solo le salvó la vida a él y a sus compañeros. Sus acciones obligaron a hacer una revisión que destapó problemas serios en toda la escuela. 30 vidas salvadas era una estimación hasta corta. La directora Montgomery dijo: voy a suspender todos los simulacros del protocolo 1 de inmediato hasta que ingenieros independientes revisen cada sistema. También avisaría al consejo escolar, al superintendente y al Departamento de Educación del Estado. Esto era un fallo gravísimo en la seguridad que pudo haber acabado en una tragedia enorme. El sargento Riley colgó y avisó: los detectives ya van camino a la casa de Gordon Ramsay. También mandamos alertas a los hospitales cercanos por si se había lastimado. El capitán Foster agregó: esto ya se está investigando como delito, por poner en riesgo a la comunidad, falsificar registros de seguridad y quizá hasta por conspiración. La gran pregunta era si Gordon falsificó los registros por iniciativa propia o si alguien de más arriba le ordenó encubrir lo del mantenimiento. Como para hacer reparaciones se necesita la aprobación del consejo escolar, alguien más tenía que saber que el equipo esencial de seguridad estaba averiado y decidió no hacer nada. Le preguntaron a la directora Montgomery quién manejaba el presupuesto. Ella contestó: el consejo escolar aprueba los gastos grandes, pero la oficina del superintendente puede autorizar reparaciones y mantenimiento menores a $50,000 por caso. El superintendente era el doctor Richard Crowley, que llevaba 2 años en el cargo. La directora Montgomery checó los registros y se quedó callada. Después de un rato, nos mostró su tableta. En los últimos 18 meses, el presupuesto de mantenimiento había bajado 40%, pero las peticiones de arreglo de los salones seguros se habían hecho 6 veces y todas habían sido rechazadas o pospuestas. Al mismo tiempo, el dinero para equipo y guardias de seguridad había subido 60%. Compraron detectores de metales nuevos, pusieron más cámaras, contrataron más guardias y aumentaron el control de gafetes. El Dr. Crowley andaba promoviendo a Riverside como la escuela con la mejor seguridad del estado y hasta consiguió becas y fondos extra por esa fama, pero en realidad
Esa seguridad era pura pantalla. Todo estaba enfocado en amenazas externas, mientras por dentro los sistemas se caían a pedazos. Los salones seguros, que debían proteger a los estudiantes en caso de encierro, se habían vuelto trampas mortales y alguien prefirió tapar el problema antes que arreglarlo. La capitana Foster dijo que necesitaba hablar con el Dr. Crowley en ese momento. La directora Montgomery habló con el distrito y le dijeron que el doctor estaba ocupado en una junta y que no podía contestar. Ella explicó que era una emergencia grave de seguridad y posible delito. Después de 5 minutos tensos, el Dr. Crowley contestó. La directora lo puso en altavoz y le explicó lo que estaba pasando. Los ventiladores descompuestos, los registros falsos, los recortes de presupuesto que impidieron las reparaciones. Hubo un silencio larguísimo. Al final, el doctor Crowley dijo que Gordon Ramsay era el único encargado del mantenimiento y que, si falsificó registros, eso es delito y se iba a proceder conforme a la ley. Sobre los recortes, dijo que eran ajustes necesarios basados en estudios que mostraban que el riesgo principal venía de afuera y no por fallas en el equipo. La capitana Foster se presentó y le dijo que tenía más preguntas. Le preguntó cuándo fue la última vez que él personalmente revisó los registros de seguridad de los salones seguros. Dijo que eso era asunto de Gordon y que confiaba en que le avisarían si pasaba algo grave. Ella le preguntó si Gordon alguna vez pidió reparaciones que fueron rechazadas. El Dr. Crowley dijo que tendría que checar los archivos, pero que no recordaba que le hubieran notificado ningún tema urgente. Preguntó por las 6 solicitudes que acabábamos de ver. Crowley contestó que esas peticiones solo hablaban de mantenimiento rutinario, que podía hacerse en vacaciones, no de que los salones estuvieran fuera de servicio. La capitana Foster preguntó cómo era posible dejar pendiente meses el mantenimiento de ventilación si los estudiantes se quedaban encerrados en esos salones durante los simulacros. El Dr. Crowley se molestó y sugirió que todo siguiera por la vía legal. La directora Montgomery colgó y se quedó callada. Al final dijo que llevaba 20 años en educación y nunca había visto algo parecido. El protocolo 1 era para salvar vidas en emergencias, pero los sistemas de seguridad de los que dependía estaban abandonados, mientras el distrito prefería gastar en cosas que solo servían para que los padres se sintieran tranquilos, pero no protegían de verdad a los estudiantes. Ella misma cayó en esa ilusión, confiando en los registros oficiales y nunca se preguntó por qué Gordon siempre estaba tan estresado. Jamás insistió en una revisión independiente. Se enfocó tanto en la imagen de Riverside como la escuela más segura que nunca comprobó si de verdad lo era. Si Ethan no hubiera roto el protocolo, tal vez todo esto se habría descubierto hasta una emergencia real, cuando 30 estudiantes murieran en salones que, en teoría, debían protegerlos. Entonces la señora Vance habló por primera vez en 20 minutos. Dijo: la custodia de emergencia de Ethan queda revocada inmediatamente y ofrezco una disculpa formal por la manera en que fue tratado. Comentó que si le hubiera hecho caso en vez de defender el protocolo al pie de la letra, habrían notado el problema de ventilación mucho antes. Pero estaba tan enfocada en cumplir con las reglas que no tomó en serio las advertencias legítimas sobre la seguridad del estudiante, quien acababa de salvar vidas. La capitana Foster agregó: no solo no habrá ninguna sanción disciplinaria contra Ethan, sino que voy a reconocer sus acciones en mi informe oficial. Luego preguntó a la directora Montgomery si la escuela le daría a Ethan el reconocimiento que merecía. La directora respondió: me voy a encargar personalmente de que reciba el reconocimiento que se ganó, aunque primero tengo que enfrentar el momento incómodo de avisarles a los padres que sus hijos estuvieron en riesgo durante meses. Yo pregunté qué iba a pasar ahora. La capitana Foster explicó: los detectives van a investigar los registros falsificados y las decisiones presupuestales para averiguar quién sabía qué y cuándo. Seguramente se presentarán cargos contra quienes hayan permitido conscientemente las condiciones peligrosas. El Departamento Estatal de Educación va a auditar todos los protocolos y las instalaciones del distrito. Lo más seguro es que Riverside enfrente demandas de los padres en cuanto se haga público, lo cual pasará en cuestión de horas por la cantidad de gente involucrada. La directora Montgomery anunció: voy a convocar a una reunión urgente con los padres esta noche para explicarles la situación antes de que empiecen los rumores. Luego miró a Ethan y le dijo: te debo una disculpa personal. Demostraste más criterio en una crisis que los adultos que debían protegerte, y voy a asegurarme de que todos sepan que eres un héroe, no un infractor del reglamento. Salimos de la escuela 1 hora después de terminar nuestras declaraciones formales. Afuera, el estacionamiento seguía lleno de padres que llegaban a recoger a sus hijos antes de tiempo, todos confundidos y sin entender bien qué había pasado. Ya empezaban a llegar las camionetas de los noticieros. Alguien filtró la información y los reporteros estaban instalando cámaras junto a la entrada. La directora Montgomery estaba en las escaleras principales, dando una declaración corta sobre una inspección de seguridad que había descubierto fallas en el equipo y prometiendo total transparencia y comunicación con los padres. Se veía como si en unas cuantas horas hubiera envejecido 10 años. Mientras Ethan y yo íbamos hacia mi coche, vimos que los estudiantes que estuvieron en el Salón Seguro 7 estaban por todos lados, unos platicando con sus papás,
otros siendo entrevistados por reporteros. Rebecca Okafor nos vio y corrió directo a abrazar a Ethan. Lo apretó tan fuerte que hasta lo levantó del suelo. Sus papás venían detrás y me agradecieron por haber criado a un hijo lo bastante valiente para confiar en su instinto antes que en la autoridad. El camino a casa fue silencioso al principio. Luego Ethan dijo, tenía muchísimo miedo, no de romper el protocolo ni de que me expulsaran, sino de estar equivocado. ¿Y si sí funcionaba la ventilación y solo estaba entrando en pánico? ¿Y si saqué a 31 personas de un lugar seguro y las puse en peligro por una idea equivocada? Me contó que, en el momento en que jaló la palanca de emergencia, tomó una decisión que pudo haber arriesgado la vida de todos si estaba equivocado. El peso de eso lo tenía aplastado. Pasó las últimas horas repasando todo una y otra vez, pensando si se le escapó algún detalle, si había otra forma de hacerlo. Le dije, eso es tener valor, no es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Viste que la gente estaba en peligro, analizaste la situación, tomaste una decisión y afrontaste las consecuencias. Eso es más de lo que la mayoría de los adultos haría. Salvaste vidas porque confiaste en ti mismo más que en un sistema que resultó estar roto. Esa noche la noticia explotó por todos lados. Los noticieros locales la pusieron como nota principal. Fallan sistemas de seguridad en la Academia Riverside. Al día siguiente, los medios nacionales ya traían el caso. Estudiante rompe protocolo de encierro y exhibe graves fallas de seguridad. Los detalles eran tan escandalosos que toda la prensa hablaba de ello. Funcionarios estatales dieron conferencias de prensa prometiendo investigaciones. Los padres organizaron protestas exigiendo respuestas. En la reunión de emergencia, la junta escolar terminó a gritos, todos culpándose entre sí. El Dr. Crowley renunció antes de que votaran para correrlo. Gordon Ramsay apareció vivo, aunque inconsciente en su casa. Los detectives lo encontraron en la cochera con copias impresas de los registros de inspección y una nota donde explicaba que tenía que falsificar reportes o perder su chamba. Eligió la seguridad económica de su familia sobre la seguridad de los estudiantes y ya no pudo vivir con esa decisión. La investigación penal avanzó rápido. Los correos electrónicos confirmaron que el Dr. Crowley había sido advertido de las fallas en los salones seguros y aún así ordenó a Gordon retrasar las reparaciones para no gastar el presupuesto antes del cierre fiscal. Ese dinero estaba destinado para mejoras de seguridad, incluyendo un contrato de $50,000 con una empresa de consultoría que era de su cuñado. Era todo un esquema para desviar dinero del distrito a su familia, mientras dejaban fallar equipo de seguridad esencial. Los fiscales acusaron al Dr. Crowley de poner en peligro a otros, fraude y abuso de poder. Gordon Ramsay, que sobrevivió a su intento de suicidio y pasó 3 semanas en psiquiatría, cooperó con los fiscales a cambio de cargos menores. Los miembros de la junta escolar que aprobaron los cambios presupuestales alegaron que no sabían nada, pero renunciaron igual por la presión. En menos de 2 meses ya habían cambiado a toda la administración del distrito. Ethan se volvió famoso en la ciudad, algo que él odiaba. Los papás nos paraban en el súper para agradecerle. En la escuela lo trataban como héroe. Los medios querían entrevistarlo. Incluso un programa nacional de la mañana nos llevó a Nueva York para hablar de la seguridad estudiantil. Ethan aguantó todo con una humildad enorme, repitiendo que él solo hizo lo que cualquiera haría, aunque eso no era cierto. La mayoría no hubiera cuestionado a la autoridad. La mayoría se habría quedado en ese salón seguro, confiando en que los adultos tenían todo bajo control. La mayoría habría seguido el protocolo, aunque el oxígeno se acabara y la gente se estuviera desmayando alrededor. Ethan decidió mantener la cabeza fría en plena crisis y confiar más en la evidencia que en lo que decían las autoridades. Y gracias a esa decisión, se destapó una conspiración que puso en riesgo a todos los estudiantes de Riverside Academy. Las demandas civiles tardaron en llegar, pero fueron igual de satisfactorias. 31 familias demandaron al distrito por haber puesto en peligro a sus hijos. La familia de Gordon Ramsay también demandó, alegando despido injustificado y acoso, diciendo que lo usaron de chivo expiatorio solo por seguir las órdenes del Dr. Crowley. La aseguradora del distrito prefirió pagar $6 millones para evitar un juicio con pruebas tan contundentes. Todos los estudiantes que estuvieron en salones seguros defectuosos recibieron una compensación. La familia de Gordon consiguió un acuerdo estructurado que incluía atención para su salud mental. Ethan, por su parte, recibió un reconocimiento formal del Departamento Estatal de Educación y un premio de una organización nacional de seguridad. Pero lo más importante fue que el Congreso Estatal aprobó nuevas leyes que exigen inspecciones independientes en los sistemas de seguridad escolar, reportes obligatorios de fallas y hasta penas de cárcel para directivos que alteren registros. Durante el verano, renovaron Riverside Academy por completo. Los 12 salones seguros se reconstruyeron con sistemas de ventilación redundantes, varias salidas de emergencia y monitoreo constante. Revisaron toda la infraestructura, eliminaron sistemas caros e inservibles y usaron el dinero ahorrado para dar buen mantenimiento, ahora vigilado por un comité externo. Contrataron a un nuevo superintendente de fuera del distrito, alguien con experiencia que sí entiende que la seguridad no es solo poner cámaras o cerrar puertas.
La directora Montgomery se quedó, pero aceptó públicamente que había fallado en la supervisión y confesó que había ignorado señales de alerta por estar más preocupada por la imagen de la escuela que por la verdadera seguridad. Dijo que Ethan le enseñó que a veces cuestionar la autoridad es la mejor manera de honrar los valores institucionales. Ethan tuvo que lidiar con todo lo que vino después mucho más de lo que la gente imagina. Soñaba con escenarios donde tomaba malas decisiones y la gente moría. No podía dejar de pensar en los estudiantes que estuvieron en peligro y ni siquiera lo supieron. Se puso a leer todo lo que pudo sobre intoxicación por dióxido de carbono, falta de oxígeno y seguridad en espacios confinados. Su terapeuta le dijo que estaba procesando el trauma de haber sido obligado a elegir entre obedecer o sobrevivir, entre confiar en otros o en sí mismo, y que esa carga que le tocó a los 15 años lo marcaría por mucho tiempo. Una vez me contó que no podía sacarse de la cabeza el sonido de los estudiantes jadeando por aire cuando abrieron la puerta del salón seguro, ni olvidar la nariz sangrando de Thomas Chen, ni la presión de saber que 31 vidas dependían de una decisión que tomó en menos de medio minuto. Pero todo esto también lo hizo crecer. Se unió al consejo estudiantil y promovió que hubiera comunicación real entre la administración y los alumnos. Formó un comité donde los estudiantes podían reportar cualquier problema sin miedo. Se volvió un defensor de que los jóvenes participen en las decisiones de la escuela, porque quienes la viven todos los días suelen notar problemas que los directivos ni ven. Dio pláticas en otras escuelas sobre la importancia de cuestionar y pensar por uno mismo, sobre todo en emergencias. Cuando llegó su último año, las universidades lo buscaban no a pesar del incidente, sino por él. Harvard lo quería en su programa de políticas públicas. Stanford le ofreció beca completa en ingeniería enfocada en seguridad, y el MIT lo invitó a ser parte de un equipo para desarrollar mejores protocolos de emergencia. Al final eligió el MIT, diciendo que lo que él quería era crear sistemas tan buenos que ningún otro joven tuviera que enfrentarse a lo que él vivió. 3 años después, fui a su presentación universitaria sobre cómo diseñar sistemas de seguridad realmente infalibles para escuelas. Había pasado un verano analizando protocolos en 40 estados y encontró los mismos problemas. Las escuelas preferían mostrar seguridad en vez de tener sistemas que de verdad funcionaran. Los directivos confiaban más en lo que decían los proveedores que en auditorías independientes. Y los simulacros entrenaban la obediencia, pero no el pensamiento crítico. Sus propuestas incluían monitoreo en tiempo real en los salones seguros, sistemas de seguridad redundantes y mecanismos de emergencia accesibles para los estudiantes. La presentación terminó con un video de testimonios de los estudiantes que ese día estuvieron en el Salón Seguro 7, todos saliendo adelante a pesar del trauma y agradeciendo a Ethan que les salvara la vida. Los asistentes se pusieron de pie para aplaudirlo. Vi a mi hijo de 20 años recibir ese reconocimiento con la misma mezcla de orgullo y nervios de cuando tenía 15 y lo llamaron héroe por hacer lo que creyó correcto. Y entendí que nunca dejaría de ser ese chavo que prefiere la verdad a la obediencia, la evidencia a la autoridad y la vida humana por encima de cualquier regla. El día que Ethan se graduó del MIT con doble licenciatura en Ingeniería y Políticas Públicas, ahí estaban Rebecca Okafor, Thomas Chen y los demás del Salón Seguro 7. Siguieron en contacto, unidos por el trauma y por haber sobrevivido juntos, creando un lazo más fuerte que la amistad. Después de la ceremonia, fuimos todos a un restaurante y alguien propuso un brindis por el chavo que rompió la regla más importante y les salvó la vida. Como siempre, Ethan trató de quitarse el mérito diciendo que fue gracias a todos por confiar en él. Pero Rebecca no lo dejó y explicó que la confianza se gana, y Ethan se la ganó al estar dispuesto a equivocarse, ser expulsado o incluso arrestado si eso significaba mantenerlos a salvo. De todos modos, todos alzaron su copa por él, estos jóvenes que no estarían ahí si no fuera por el valor de un chavo de 15 años. Yo también brindé, más orgulloso que nunca. No por haber roto un protocolo, ni por exponer la corrupción o salvar vidas, sino porque, cuando tuvo que elegir entre seguir las reglas o proteger a las personas, mi hijo siempre eligió a las personas, sin pensarlo 2 veces. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse y dejar su like para no perderse la próxima historia.